podemos encontrar revelación, podemos encontrar instrucción, podemos encontrar guía. Y te damos gracias por ello, Señor. Permite que esta palabra que el día de hoy se derrama en este lugar, la podamos llevar a la práctica, que se quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Y te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y como podemos ver en esta carta de Juan, que es conocido como el apóstol del amor, o como el más amado, ¿verdad? Él mismo se decía que era el más amado. Y él nos habla de ser llamados hijos de Dios. Él no nos dice ovejas. Él nos está diciendo que tenemos que ser hijos de Dios. Y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que podamos ser verdaderamente hijos. Que podamos ser hijos, y si estamos hablando de ser hijos, pues tenemos que pertenecer a una familia. Y esa es la familia de Dios. Ya posteriormente habíamos hablado de que somos familia. Les había yo dado algunos datos, alguna enseñanza de eso, de ser familia. Y hoy estamos hablando de ser hijos. Los hijos necesitan tener mayores requisitos, vamos a decir, tienen que evolucionar aún más, tienen que crecer más que ser simplemente una oveja. Pero el deseo de Dios para todos y cada uno de nosotros es que podamos tener esta transición, que podamos caminar de ser ovejas a tomar esa posición de hijos de Dios. Esa posición que Cristo mismo nos ha dado. Y yo le oraba al Señor y le digo: Señor, ¿cómo puedo yo explicarles esta parte de ser hijos? De que ya no somos ovejas y que ahora somos hijos y que tenemos que ser hijos. Y el Señor hermosamente me mostró el Salmo 23. ¿Y usted conoce el Salmo 23? En muchas casas, yo sé que en muchas familias ahí en la sala tienen abierta la Biblia en el Salmo 23. Por años y años en casa de mi mamá siempre estaba abierta la Biblia ahí en el Salmo 23. Y yo me preguntaba, yo cuando no tenía este conocimiento, yo preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué ese salmo? Y es un salmo que mucha gente conoce, es un salmo que mucha gente se aprende de memoria, que mucha gente repite. Y nos habla de esa provisión sobrenatural de Dios. Pero también curiosamente el Señor ahora me mostraba que también nos habla de ser hijos. Y mire, vamos a leer el Salmo 23. Inicia diciendo así. Lo leí ahorita antes de la alabanza, pero vamos a volverla a leer. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Este salmo inicia diciendo: Jehová es mi pastor. La figura de Dios como pastor. Y cuando hablamos de pastor es porque es alguien que cuida ovejas. Pero también dice: nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Volvemos a un ejemplo de oveja. Y dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor siempre en las Escrituras nos muestra o nos da ilustraciones de cosas de nuestra vida natural que podamos nosotros entender.
Ciertamente en muchos pasajes Él nos habla de esta situación de ovejas o se muestra a Él mismo como un pastor de ovejas. Muchos personajes importantes de las Escrituras fueron pastores de ovejas en lo natural. Uno de ellos fue David. Podemos recordar cómo él era pastor de ovejas. Otro de ellos también muy importante, Moisés. En sus segundos 40 años, el Señor así trató con él. De ser un príncipe mimado, lo llevó a ser un pastor de ovejas. Podemos ver muchos ejemplos acerca de pastores. Inclusive cuando nace nuestro Señor Jesucristo, una de esas primeras personas a las que los ángeles avisaron el nacimiento del Señor fue a pastores, a gente que estaba apacentando rebaños de ovejas. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es que Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos sustenta como un pastor a sus ovejas. Él es quien nos da la provisión, Él es quien nos cuida, Él es quien nos sustenta. Pero más allá de ovejas, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que el Señor también por medio de Cristo nos está dando un linaje. Por medio de Cristo nos está dando ADN. Usted sabe que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nos convertimos en herederos de esa promesa. Nos convertimos también en hijos de Dios. Y usted sabe que en las Escrituras es muy importante el linaje, la herencia. Todavía el domingo hablábamos de ese linaje, de cómo estaba el linaje de Jesús, cómo se aseguró el Señor que inclusive desde José podemos llegar a David y cómo también de María podemos llegar a David. Se aseguró de ambas partes para que nadie pudiese decir algo contrario, que el Señor se encarga de esos detalles. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que como ovejas Él nos sustenta, Él nos cuida, Él nos protege, pero como hijos Él nos da de su ADN. Como hijos Él nos hace iguales a Él. Usted sabe que el ADN es lo que nosotros heredamos a nuestros hijos. Por eso cuando ven a nuestros hijos, igualito al papá. Sí, cuando ven a nuestros hijos, igualito al pastor o igualito a la pastora, porque es el ADN. Inclusive déjeme decirle algo bien interesante. Cuando ya usted vive en familia, aunque a veces no son hijos de sangre, también se parecen. Porque empieza a adoptar el ADN, empieza a adoptar la forma de ser, de vivir y termina también pareciéndose. Nosotros, y ya lo explicábamos aquí cuando vimos la serie de la armadura de Efesios, no sé si usted estuvo presente en esa serie, pero cuando hablábamos de la coraza, hablábamos de cómo el Señor quiere empezar a transformarnos de dentro hacia afuera. Porque por medio de esa conexión en el Espíritu, Él empieza a bombear vida a nuestro corazón, a nuestra mente, y nuestra mente empieza a ser renovada. Y esa es la forma en que nosotros empezamos a ser transformados. Cuando nosotros empezamos a ser transformados, es cuando verdaderamente empezamos a tener la mente de Cristo. Usted debe de recordar, y mucha gente así lo dice, que como hijos de Dios, como cristianos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es cierto, pero no necesariamente sucede con todas las personas. Cuando usted empieza a ser transformado, cuando se deja transformar, cuando se deja inundar del Espíritu Santo y empieza a ser usted cambiado, usted empieza a tener ese ADN, esa mente de Cristo. Y dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas necesitan ser guiadas, fíjese. Las ovejas necesitan ser encaminadas, guiadas. Dicen los que saben, los científicos, que la oveja tiene una visión
muy limitada. No alcanzan a ver más allá. Tienen que ser llevadas, inclusive en muchas ocasiones, a golpes. Y ahorita llegamos allá a la parte de la vara y el cayado. A la oveja se le tiene que llevar prácticamente a empujones. A la oveja se le tiene a veces que arrastrar. La oveja no ve los peligros porque tiene una visión limitada. Por eso a veces hay mucha gente en el pueblo, y disculpen que lo diga así, hay mucha gente en el pueblo de Cristo que no tiene todavía desarrollado el discernimiento y cometemos errores, no pasa nada. Por eso tenemos que ir caminando cada día a esa madurez para poder aprender a tener esa visión, ya no de oveja, sino de hijo, de hijo. Porque ya el hijo tiene una mejor visión. El hijo está alerta a cualquier posible ataque del enemigo. Y el hijo está al pendiente de ese propósito, de ese destino que Dios tiene para ellos. La oveja no. La oveja nada más está al pendiente de lo que va a suceder ese día, de la comida que le van a dar ese día, del agua que va a tomar ese día, y se acabó. Y si le pregunta al día siguiente qué comió, no se va a acordar, aunque todos los días coma pasto. Los hijos tenemos que entender que tenemos destino. Mire, inclusive la oveja siempre va a buscar pastos verdes. La oveja siempre va a andar buscando el jardín más verde para poderse salir del redil e inclusive para entrar en pastos ajenos. Porque a ella lo único que le importa es ir a comer. No importa que se brinque las trancas, no importa que después de la reja o cómo se llama, del corral ese para allá le pertenezca al granjero de enseguida, no le importa. Ella lo único que quiere es comer, es comer. Y eso lo podemos ver inclusive en el pueblo de Cristo. Y disculpe que lo diga así. ¿Cuánta gente conocemos que en un solo día se chutan hasta 10 predicaciones? Porque lo único que quieren es seguir comiendo. Yo les digo en varias ocasiones, les he dicho, bueno, está bien, escúchelas, no hay problema, pero ¿con cuál se va a quedar? ¿Con cuál va a orar? ¿Con cuál va a poner en práctica? ¿Con cuál va a crecer? ¿Y con cuál va a aprender a ser un hijo? Porque el escuchar muchas cosas en ocasiones nos puede confundir. Luego inclusive estamos oyendo cosas que no debemos oír. Nos ha llegado a venir gente aquí a la iglesia que llegue inclusive asustada. Oiga, es que oí al pastor aquel que habla de pura catástrofe, apocalipsis y alerta, todo se va a acabar, todo se va a morir. Espéreme, así no es. Digo, eso es bueno para jalar gente, para tener likes, para tener reacciones, para que haya gente que lo vea. Pero no es así la palabra del Señor. Tenemos que estar confiados en el Señor. Aún y cuando sea realidad eso, aún y cuando vengan tragedias, nosotros tenemos que estar tranquilos y confiados, no llenos de miedo y de temor. El temor y el miedo fue el primer pecado por el cual entró, por el cual permitimos que el pecado entrara en el hombre. Usted tiene que recordar que cuando Adán y Eva pecan, cuando comen de ese fruto, se les abrieron los ojos, dice la Escritura, y ellos inmediatamente corrieron a esconderse. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando el Señor les pregunta, oye, ¿y por qué te escondes? Dice, es que te escuché que venías en el jardín y tuve miedo. Es la primera emoción que permitió que entrara el pecado. Tuve miedo. Por eso no debemos de temer. Tenemos que aprender a ser hijos, y el ser hijos tenemos que saber que tenemos un destino, que tenemos una provisión del Señor, un propósito. Yo sé que cuando llegamos al Señor
y yo creo que a todos nos ha sucedido, a mí sí me pasó, todos llegamos con una necesidad, y a veces una necesidad urgente de poder ser saciados, de poder ser provisionados, ser provistos en alguna área de nuestra vida. Pero esa etapa y esa época tiene que ir cambiando poco a poco. No podemos quedarnos todo el tiempo en esa fase de ovejas, donde todo lo que decimos es: deme, bendígame, óreme, restáureme. También tenemos que transicionar de esa etapa. Cuando alguien todavía no ha transicionado y que solamente está como oveja, usted obsérvelo, escúchenlo en su oración. Toda la oración es nomás para acá y para acá y para acá. La segunda fase de una oración madura es cuando usted empieza a orar por alguien más. Y la tercera fase es cuando ora por gente que ni conoce. Esa es una forma de que usted se da cuenta cómo esa persona va madurando. Y va madurando en su persona y va madurando en su oración. En un inicio es todo: óreme, restáureme, ayúdeme, deme, etcétera, etcétera. No nos hacemos cargo ni siquiera de nuestras propias oraciones. Es cuando andamos buscando a una celebridad para que ore por nosotros. Es cuando andamos haciendo fila para que aquel ungido que viene de Timbuktu ore por mí. Sí, es la verdad. Y hay mucha gente que se queda atorada ahí en eso. Es como yo les digo, cuando realmente hay una palabra para usted de parte de Dios, esa palabra inclusive se la puede dar el hermano que está sentado enseguida de usted. Cuando el Señor quiere que usted sepa algo, hasta el de enseguida se la va a decir. Y le pongo un ejemplo nada más. ¿Usted recuerda cuando a Saulo el Señor lo tumba del caballo? ¿Se acuerda? Saulo posteriormente se convierte en Pablo. Bonito caballo el que Saulo montaba. Es una alabanza que me dio el Señor el otro día. Dice: cuando iba a Damasco para una redada. Entonces ahí es donde lo tumba el caballo al Saulo y lo deja ciego. ¿Sabe quién oró para que se le cayeran las escamas? ¿Quién? ¿Quién era Ananías? No era nada famoso. No era Pedro, no era Juan, no era Santiago, no era Jacobo, no era Matías, no era nadie de ellos. ¿De dónde salió Ananías? De su casa. Porque el Señor le habló y le dijo: ve y ora por este cuate que lo tumbó el caballo. ¿Estamos de acuerdo? No se esperó a que viniera allá el gran Bernabé, porque andaba en su gira 2022 por todo el mundo, profética, ¿verdad? Haciendo milagros proféticos. No se esperó a eso. El Señor le habló a Ananías y él fue y oró por él. ¿Estamos de acuerdo? Así es el Señor. Dios tiene planes y propósitos con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Y usted tiene grandes sueños que cumplir para Él y por Él. Los hijos conquistan porque sabemos el final que tenemos. Los hijos tenemos herencia. Una oveja no hereda, el hijo sí hereda, porque el hijo tiene herencia, el hijo tiene una parte de lo que el padre tiene. Cuando su padre es un Dios poderoso, un Dios que tiene riquezas, el Dios que es el dueño del oro y la plata, y se lo pongo en ese sentido para que entendamos que Él nos da la provisión, usted va a heredar. Usted va a heredar. Los hijos entienden la corrección y los hijos entienden el consejo del padre también. Yo lo digo de manera de broma, no crea que lo hago en serio, pero yo le digo: yo regaño a mis hijos y mis hijos no se van de la casa. Yo estoy esperando a ver si se va uno y no se van. Me llegan más, y el día que se casen van a venir con todas, y esposo y esposas y todo, y nietos, y no se van.
Porque son hijos. Porque son hijos. ¿Sí me estoy explicando? Son hijos y tienen herencia. Versículo 3 del Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor está ahí para restaurarnos. El Señor está para perdonarnos. Nos da identidad en Él. Ya habíamos hablado de ese ADN, nos da identidad. Nos da una identidad como un padre a un hijo. Él nos conforta. Nos guía por sendas de justicia por medio de su palabra, por amor de su nombre, dice. El Señor nos restaura y nos dio un regalo hermoso que es la gracia. Y por medio de la gracia nosotros tenemos alcance a todo ese poder de Dios. Ya lo hemos explicado aquí en muchas ocasiones. Es como cuando usted hace un contrato con la CFE y la CFE va y le conecta ahí, le pone el medidor allá afuera de su casa. Usted ya tiene luz. Ya depende de usted. Si usted jala de ahí esos cables para poner un foco, para prender la tele, para prender la licuadora, ya depende de usted. Ya el Señor nos entregó la gracia. Ya depende de nosotros si por medio de la fe yo ejecuto con esa gracia, con esa autoridad para obtener toda esa energía, todo ese poder que viene de Dios. Una palabra bien importante, además de la gracia, que yo considero que es el segundo lugar de importancia en el Evangelio, es algo que se llama arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es lo que nos guía a esas sendas de justicia. Cuando usted está en pecado, cuando usted no ha hecho lo correcto o cuando simplemente se le chispoteó, como decía un personaje de la tele, se equivocó, se resbaló, se pecó, porque esa es la palabra correcta. La manera de corregirlo es con arrepentimiento. Y va de nuevo. Es como cuando usted se cae. A veces le duele más la vergüenza de haberse caído que el tropezón y el raspón en la rodilla. ¿Sí es cierto o no es cierto? No, a mí me ha pasado, yo me caigo y volteo a ver si alguien me vio. No, es que así me bajo yo del carro. Así es con el Señor, no pasa nada. Nos podemos tropezar, sí. Lo que no es permitido es que se nos haga costumbre. Ok, ya me tropecé, ok. No voy a caer otra vez con esa misma piedra, ¿verdad? Como la canción dice, y tropecé de nuevo. No, ahí ya no tropiece con la misma piedra. Versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando pensamos en Dios, podemos también imaginar y pensar que Él nos protege, porque sí lo hace. Él nos cuida, Él nos sustenta, ya lo decíamos. Así como el pastor cuida a su rebaño, como un padre cuida también a sus hijos. Yo he visto y no sé si a usted le ha tocado, y la pastora creo que también lo hizo. Salud. A esos papás que inclusive les ponen un cordoncito a los niños, porque anda el niño ahí inquieto y ese cordoncito para evitar que se le vaya a ir más allá del 1,5 metros, 2 metros de distancia, o que alguien vaya a tratar de jalarlo o lo que sea. Eso es estar al pendiente del hijo. Eso es estar al pendiente. También me ha tocado casos contrarios que de repente vocean, ¿verdad? Una alerta Amber o lo que sea, porque alguien no estuvo al pendiente de ese hijo. Pero cuando pensamos en Dios, tenemos que pensar y tenemos que saber que Él está ahí al cuidado de nosotros, que Él está para cuidarnos, para sustentarnos, para apoyarnos y para protegernos.
Aquí hay dos elementos bien interesantes que vienen en el versículo 4, que es la vara y el cayado. Yo hace un momento le decía que a la oveja inclusive a veces hay que darle empujones, inclusive a golpes, a varazos. La vara para eso es usada. Los pastores normalmente usaban la vara y el cayado. La vara era para ir por aquí, por acá, pum, pum, por acá, por allá. Fíjese que le voy a platicar algo. Cuando yo era niño, a mí me tocó ver gente que andaba en burro. Y a mí me llamaba la atención que había un señor de ahí para que vea el tipo de barrio donde yo vivía, y no era Parral, era aquí en Chihuahua. Y andaba en un burrito, y al burrito sí le traía ahí una rienda, pero le jalaba la rienda y aparte le daba así como que con un palito, pum, pum, pum. Y pues para que porque el burrito es así, es burro. Sí, es la verdad. Entonces le tenía que ir dando con la varita también, o sea, jalaba y luego con la varita. Y le daba así, yo me recuerdo que le daba en el cuello, le daba atrás en las ancas y le daba en el cuello para dirigir al burrito. Así también se dirige a las ovejas, con la vara. Hay gente que usa el ejemplo de la vara también para los hijos, porque también así dice un pasaje, que con la vara se corrige a los hijos. Pero entonces ese era uno de los elementos, y el Señor así a veces lo hace. El Señor tiene que corregir con esa vara. Esa vara puede también significar pruebas, esa vara también puede significar situaciones que el Señor nos hace vivir para que nosotros vayamos madurando, para que nosotros no nos olvidemos que Él tiene el control, que Él es quien nos va a guiar, que Él es el que nos va a llevar. Y el cayado es como si fuese un bastón, es algo así curvo, que es similar a la vara, pero tiene una orilla curva. Y con ese cayado, no me ha tocado a mí pastorear, pero dicen que con ese cayado también sirve para jalar y también para destrabar las patitas de las ovejas. Sí, destrabarlas, ¿verdad? O ayudarles a las patitas, sí, que caminen. Entonces, esto nos da una idea de cómo el Señor, por medio de la vara y el cayado, también nos ayuda a caminar, también nos ayuda a guiarnos, también nos ayuda a que no nos perdamos, también nos ayuda a que no nos vayamos a distraer o a perder por ahí en algún lugar. Pero nosotros como hijos tenemos que entender que aunque Él nos cuida, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros también tenemos que portarnos bien. Nosotros también tenemos que aprender a hacer caso, como los hijos que le dicen, hey, no te vayas a ir para allá, y no se va para allá. Oye, que no. Y también tenemos que aprender a eso. Y como hijos tenemos que entender que un hijo vive en la casa. Un hijo tiene casa. Una oveja está ahí en el corral, pero un hijo tiene casa. Y un hijo tiene padre. A veces hay padres ausentes o hay familias disfuncionales, pero hay al menos un padre, una madre, una figura de autoridad ahí en casa. Siempre hay esa figura. Otra cosa que nos dice la Escritura es que las ovejas conocen la voz del pastor. Si usted le habla, le grita a la oveja, ahí está el pastor. Pero los hijos no solamente conocen la voz, sino que cuando oyen la voz dicen, híjole, ya está enojado. O a veces ni la voz, nada más con que la mamá, los de antes, ¿verdad? Ya los de ahorita como que no funciona mucho. Los volteaba a ver así con mirada de rayo láser. Hijos, ya hice enojar a mi mamá. Con mirada así de esas de no te lavaste los dientes, ¿verdad? Y ya sabía uno a qué se refería la mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que las ovejas conocen la voz del pastor, pero los hijos conocen el carácter del Padre. Conocen el carácter del Señor. Conocen más de Él. Saben lo que está queriendo enseñar, lo que nos está queriendo guiar, para donde nos quiere llevar. No es nada más escuchar su voz, sino saber lo que el mismo Padre está sintiendo en ese momento. Conoce el carácter.
Una oveja sigue órdenes, pero un hijo sigue consejos. Un hijo sigue consejos. Ojo con esta. La oveja vive desde una perspectiva de temor, porque sabe que no se puede ir por allá porque le dan con la vara. Vive del temor. Pero un hijo vive del amor. Un hijo vive del amor. Y en la otra ocasión lo platicamos y lo veíamos en una ilustración referente a la ley y a la gracia, ¿verdad? Que es el amor de Dios manifestado. Yo les ponía la ilustración de un marido, de una pareja que se había casado y tenía un marido que así muy riguroso y le da una serie de reglas, de leyes a la marida, a la esposa, que tenía que cumplir para poder llevar la fiesta en paz, para poder llevar un buen matrimonio. Y ella lo amaba y le dijo, ok, está bien, y empezó a cumplir con eso. Pero llegó un tiempo en el que se le hizo muy pesado, porque las reglas eran que mantener la casa limpia y hacer comida y no sé qué, y un chorro de reglas. Y lo hacía, pero lo hacía, después de un tiempo lo hacía con mucho pesar, con mucha carga. Sucede que entre tanta oración, el marido va con el Señor y ella queda viuda. Y posteriormente ella conoce a otro hombre, pero este hombre tenía una forma de ser muy diferente y este hombre empieza a mostrarle su amor, empieza a hacerle regalos, a tratarla de una forma muy diferente y obviamente también lo ama mucho a él. Pero a él lo ama aún más que al primero porque él sí le mostraba mucho ese amor y no le ponía ninguna regla, sino simplemente era amor. Y un día que estaba haciendo ahí limpieza en uno de los cajones, se encontró la lista del primer marido y dice, caray. Y empieza a revisar la lista y se da cuenta que todos los puntos de la lista los cumplía al pie de la letra. Y se da cuenta y dice, caray. Pero ahora no los cumplía por tener que cumplirlos por la regla de hacerlo, de cumplirlos, sino ahora los cumplía por amor. Como lo amaba tanto, se preocupaba de mantener la ropa limpia, la casa limpia, lo que usted le quiera ya agregar, de hacer la comida, lavar trastes, lo que usted le quiera poner. Lo hacía todo, pero lo cumplía por amor, no por obligación. Así que la oveja vive por temor, el hijo vive por amor. La oveja está pendiente de su sustento sin trabajarlo. ¿Qué quiere decir? La oveja pues nomás está esperando que le echen pastura o la lleven a los pastos verdes. Ya sabe que a diario va a recibir algo. A lo mejor un día más, otro día un poco menos, pero siempre va a recibir algo y está nomás al pendiente de eso. Y si no lo recibe, como lo veíamos ahorita, va a buscar dónde encontrarlo y hasta se puede brincar las trancas y hasta se puede ir a otro lado. Pero el hijo, algún día, a lo mejor al inicio no, obviamente, pero cuando alcance su madurez, un día va a trabajar y va a traer ese sustento a la casa. La oveja nunca va a traer sustento a la casa. El hijo sí. Las ovejas únicamente se dedican a comer pasto la mayor parte de su tiempo. Son consumidoras. Las ovejas quitan todo lo que se puedan comer. Consumen y consumen y consumen. Sí, es cierto que dan lana, pero es una lana que producen por sí mismos, o sea, no se esfuerzan para producir esa lana. ¿Sí me estoy explicando? Es su naturaleza. Sin embargo, los hijos sirven, los hijos dan fruto, los hijos son productivos en la casa de su padre. Es otra diferencia muy grande de ser oveja a transicionar
a ser hijo. El hijo siempre va a buscar la casa de su padre. El hijo en la casa de su padre va a encontrar refugio, va a encontrar seguridad y va a encontrar identidad. Mientras que la oveja se puede perder. Usted ha escuchado esa canción que hasta se oye bonito, que se pierde una y el Señor va a dejar a las 99 por ir por aquella. Porque la oveja se pierde. El hijo no se va a perder. La oveja se extravía y el pastor tiene que dejar a las demás para ir a buscarla, porque no encuentran el camino por sí solas, por sí mismas. En cambio, el hijo, por más lejos que esté, por más lejos que se encuentre, siempre va a volver a casa. Siempre va a volver a casa. Va a encontrar el camino de regreso. Una característica más, la oveja va a parir ovejas y el hijo va a parir hijos, nietos. ¿Mande? No para nada. Vaya, una oveja va a parir ovejas, va a traer otra oveja y la va a enseñar a ser oveja. Pero un hijo va a crear, a parir hijos y les va a enseñar a ser hijos. Sí, es otra diferencia. Versículo 5, ya voy terminando, no se me desesperen. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este pasaje es muy bonito y es muy hermoso porque nos habla de cómo el Señor otra vez nos vuelve a dar todo, cómo el Señor nos sustenta, cómo el Señor nos quiere entregar todo lo que Él tiene. A eso se refiere con aderezar mesa delante de nosotros en nuestra presencia. Y no solo eso, sino que va a mostrar su amor hacia nosotros en presencia de esa gente que nos anda persiguiendo, en presencia de esa gente que, pues vamos a decirlo de una manera más coloquial, que inclusive puede andar hablando mal de usted. Y el Señor así lo va a bendecir. Y el Señor así va a mostrar su amor ante usted para que usted se sienta cubierto, refugiado, completo, seguro, protegido, exactamente. Ahora dice, unges mi cabeza con aceite. Dicen los que saben, porque le digo que a mí no me ha tocado andar con las ovejas, que en esas tierras de por allá de Israel, de esos lugares, a las ovejas se les rocía un poco de aceite de olivo, precisamente para evitar ciertas infecciones de algunas moscas. Creo que en específico hay una mosca que le deja ahí depósitos de huevecillos o algo así y les hace mucho daño, ya sea en las fosas nasales o en los oídos. Entonces cuando están cubiertas con ese aceite, esa mosca no se acerca, sí se acerca, pero no se anida. Entonces los protege de ese enemigo, de esas enfermedades. También aquí ya hemos hablado y hablamos el domingo de a quien se unge. Veíamos las tres figuras que en el Antiguo Testamento se ungían, que eran la posición de profeta, reyes y sacerdotes, así es. Entonces el Señor nos unge con aceite, unge nuestra cabeza con aceite, porque el Señor quiere que nosotros podamos ser reyes y sacerdotes. Y yo le decía, y yo le agrego, ¿verdad? Además, cuando nosotros hablamos de acuerdo a su palabra, nosotros también nos convertimos en profetas, porque la profecía es la palabra del Señor. Cristo es el espíritu de la profecía. Así que Él unge nuestra cabeza con aceite. Y cuando habla de mi copa está rebosando, está hablando de pacto, está hablando de alegría también, está hablando
de que tenemos un pacto entre Él y nosotros con Él. Y cuando se tiene un pacto, Él cumple con su palabra. Él cumple con todo lo que le ha prometido a usted. Ciertamente, cuando hay un pacto, tiene que haber cumplimiento de ambas partes. A nosotros nos toca hacer nuestra parte. Pero Él definitivamente lo va a cumplir con todo lo que nos ha prometido. Algo que quiero también que hagamos aquí una reflexión. Cuando hablamos de que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, las ovejas no se sientan a la mesa, pero los hijos sí comen en la mesa. Así que el Salmo 23 es dado para los hijos, aun y cuando Él nos hable de ser pastor y que nos esté dando de ejemplos de cómo pastorear las ovejas, Él está hablando acerca de sus hijos. Nosotros vamos a estar sentados en esa mesa. En una de esas cartas que estuvimos revisando aquí los miércoles, de las cartas de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias, en una de ellas hablaba de estar ahí en presencia de Él, de estar ahí sentado en su mesa. Otra cosa dice, unges mi cabeza con aceite. A las ovejas se les unge como protección, pero al hijo se le unge para ser rey, para ser sacerdote, para recibir esa herencia que viene del Señor. Dice, mi copa está rebosando. Las ovejas no beben nada, ni vino siquiera, ni agua siquiera en copas. Los hijos sí. No, agua sí, pero le digo en copas no. Pero los hijos sí. Los hijos sí. Así que aquí el Señor está hablando de sus hijos. Y versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por largos días. Siguiendo la misma referencia de lo anterior, las ovejas no moran en una casa, no viven en una casa. Y los hijos sí lo hacen. Nosotros vamos a morar en la casa de Jehová por largos días. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar viviendo unidos a Él en esa vida eterna que Él nos está entregando, que nos ha dado por medio de su gracia. Por largos días. Vamos a estar ahí en su presencia. Nos está hablando de esa vida eterna que Él nos está entregando. Vida eterna. Dios quiere que nosotros, sus hijos, podamos manifestar su gloria, que podamos manifestar su ADN aquí en la tierra, que podamos también establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Usted sabe que nosotros podemos establecer ese reino aquí en la tierra. Él nos ha dado esa autoridad y lo podemos hacer. La mayoría de la gente está esperando a ir a esa vida eterna para poder estar en el reino de Dios. Y no tenemos que esperar. Él ya nos lo dio y lo podemos hacer aquí en la tierra. Pero tenemos que estar de acuerdo a su ADN, tenemos que estar de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su ADN, de acuerdo a su mente. Así que todo esto que hemos revisado nos habla de cómo tenemos que transicionar, cambiar, crecer, convertirnos de ovejas a hijos. Es sumamente importante que empecemos cada día a tratar de parecernos más al Señor, acercarnos más a Él. Ese es el objetivo. Usted sabe que el objetivo final de cualquier cristiano es el que cada día nos podamos parecer más a Jesús. Ese es el objetivo. Tal vez nunca lo logremos en todos nuestros 120 años de vida. Diga amén. Amén. 120 años. Amén. Pero tenemos que estarlo intentando. Cada día de esos 120 años. Amén. No, se me hace que necesitan, así es. Necesitan ir a cenar unos molletes para que agarren fuerza.
Así que a medida de que nos acercamos a Dios como hijos y conocemos más a Dios por medio de su palabra, la gente empezará a ver más de Dios en nosotros como hijos de Dios. Nosotros, para verdaderamente poder decirnos hijos de Dios, tenemos que portar esa esencia, ese ADN del Señor. Tenemos que buscar ser como Él, hacer lo que Él hacía, pensarlo como Él lo pensara. Hubo una temporada, voy a aprovechar que la pastora no está, pero que me está viendo. Hubo una temporada que ella me decía, porque yo en varias ocasiones, es que me da nervios de que me está viendo. Ella me decía que le molestaba que yo siempre le decía, ¿qué hubiera hecho Cristo? ¿Qué hubiera hecho Cristo? Porque luego a veces teníamos situaciones difíciles y pues batalla uno, los dos, ¿verdad? Todos batallamos a veces con nuestro temperamento. Y yo siempre le decía, ¿qué hubiera hecho Cristo? Y se lo repetía tanto que ella decía, ya estuvo. Pero realmente así tenemos que ir creciendo. Tenemos cada día que tratar de pensar como lo hubiese hecho Cristo. Digo, tal vez no lo hagamos al 100%, pero tenemos que empezar a vivir de esa manera. ¿Cómo habría reaccionado Cristo aquí? ¿Cómo lo habría hecho de esta forma? Dice Juan capítulo 12, versículo 44 y 45. Juan 12, 44 y 45. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Vuelvo a repetirlo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Así que nosotros tenemos que ser vistos, no como a nosotros mismos, sino tenemos que ser vistos como el que nos envió, como el que nos recibió, como el que nos perdonó, como el que nos justificó y nos dio vida eterna. Así es como tenemos que ser vistos. Y dice Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted es guiado por el Espíritu de Dios? Amén. Y si no lo es, hay que empezar a trabajar para ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Leer su palabra, orar, estar atentos a lo que Él nos dice, a lo que Él nos muestra. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay una etapa superior que Dios quiere establecer en nuestras vidas, y Dios quiere impulsarnos hacia ese proyecto grande y poderoso para cada uno de nosotros. Ese proyecto es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, que tenemos que entender que es un propósito de Él por medio de nosotros, no es un propósito nuestro, porque luego hay mucha gente que piensa que es el propósito mío personal. No, es un propósito de Dios por medio de nosotros. A lo mejor su propósito es ir a predicarle a alguien más, a lo mejor su propósito es ir a orar por alguien más, a lo mejor su propósito es traer una familia cada mes a esta casa, a lo mejor su propósito es orar por enfermos, hacer sanidades, hacer milagros creativos. ¿Por qué no? Cualquiera y todos podemos hacer eso. Solo necesitamos fe y necesitamos trabajar en portar esa autoridad que solamente puede venir por medio de Él. Así que todos tenemos que trabajar, como dice Efesios 4:11, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y todos estando bien equipados
para la obra del ministerio, estando bien equipados. Dios quiere que llegues a ser hijo. Él te ha dado padres espirituales también aquí en la tierra, líderes y padres para que seas formado, para que puedas crecer. Y si me estás escuchando ahí en las redes y no estás siendo pastoreado, no estás siendo entrenado, tienes que buscar donde sí lo seas. Si te posicionas como hijo, entonces vas a poder ver a esos padres espirituales. Así que la pregunta final, Pacto Vivo, la pregunta final: ¿qué quieres ser? ¿Oveja o hijo? Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Señor,